Nacional llevaron al Ministerio de Salud a tomar la decisión de decretar una emergencia sanitaria en todo el país durante los próximos 3 meses. El 95% de los contagios se han registrado en población menor a los 15 años. Para conversar sobre este tema está con nosotros de la casa el doctor Carlos Enrique Mendoza, médico, cirujano, epidemiólogo y además investigador habitual de este espacio. Así es, doctor Mendoza, un gusto volverlo a tener aquí en Hora 15. Y bueno, ahora pasamos a hablar sobre el dengue y esta declaratoria de emergencia sanitaria por 3 meses. ¿Cómo evalúa esta medida y cómo debemos de entenderla? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Beatriz. Creo que debemos de entender la situación de emergencia que ha planteado el Ministerio de Salud y que se ha unido con diferentes sectores, que es lo inteligente de hacer, como por ejemplo con Red, la relación con el ICS, con las instituciones privadas. Me parece muy bien, ya que el dengue es un problema, primero es un serio problema, como bien lo decía Juan Carlos, con más o menos 12.900 casos y tristemente con 22 fallecidos hasta el día de hoy. Entonces me parece muy atinada la situación en vista de que se vienen el invierno, lluvias copiosas, pero también con periodos en los que no llueve, y esto hace entonces que la proliferación de la Aedes aegypti continúe. Doctor, entiendo la forma en la que el vector actúa, pero quisiera ponerle 2 grupos específicos ante un brote importante de dengue: los adultos mayores con enfermedades de base y los niños, doctor. Sí, yo creo, Juan Carlos, que para contestar su pregunta antes tenemos que llegar a la base, ¿verdad? Recordemos que estas enfermedades también son enfermedades en trópico y en países en vías de desarrollo. Muchas de nuestra población necesita acaparar agua para su consumo, ¿verdad? Y esta es una de las fuentes también que muchas veces ocasiona problemas, ¿verdad? En los departamentos las pilas se mantienen llenas para abastecimiento y muchas veces ahí se generan criaderos, igual que en las macetas. Contestando su pregunta, las personas con más riesgo son los menores de 15 años, como se ha visto específicamente en el caso de los casos graves que tenemos. Anteriormente se le hablaba casos hemorrágicos, pero no todos los casos son hemorrágicos. Entonces el mejor término para definirlo es definiéndolo como casos graves. Ese es el principal grupo de riesgo, y especialmente el grupo de personas vulnerables. ¿A qué me refiero con vulnerabilidades? Hablamos un poquito como hablábamos con COVID, gente con su sistema inmunológico no al 100, obesidad es otro de los problemas, y en el caso de los adultos, pacientes diabéticos o con comorbilidades como hipertensión, diabetes o algún problema donde su sistema inmunológico no responda como debería de ser. Doctor, ¿qué implicaciones prácticas tiene que se decrete una emergencia sanitaria a nivel nacional? ¿Qué instrucciones se les dan, por ejemplo, a los centros de salud, a los hospitales, a los médicos? En el caso del sistema de salud, Beatriz, las indicaciones ya ellos las saben, solo se recalcan especialmente que exista medicamento, ¿verdad? Recordemos que es un virus y que lo que se necesita es los síntomas. Entonces, para empezar, que todos los sistemas de salud, desde los puestos de salud, centros de salud, para arriba, tengan los insumos necesarios para el dengue típico, ¿verdad? Recordemos que el dengue, 1 de cada 20 pacientes, por ejemplo, va a llegar a un dengue grave. Entonces, pero no sabemos qué caso es el que lo va a presentar. Entonces, para empezar, debemos de tener medicamentos como paracetamol, ¿verdad? O acetaminofén. Nunca aspirina, ¿verdad? Nunca ningún producto que diluya la sangre, y después vamos a hablar un poquito del por qué. Las medidas preventivas son muy importantes. El sistema de salud activa a todos sus colaboradores voluntarios, especialmente para que la gente tenga un plan educativo, que no tenga aguas donde se va a estar, ¿no? Aguas estancadas, donde las llantas, la chatarra de las casas sea eliminada, la vayan sacando. Eso es en el aspecto de salud propia, ¿verdad? Prevención y el tratamiento básico. A nivel, por ejemplo, al nivel superior, como hospitales, lógicamente están preparados para atender a cualquier paciente en caso de los graves.
En este caso tenemos 48 que ya fueron identificados, ¿verdad? Y en el caso de las alianzas se podría decir, es que si recordamos que la gente va a tener que juntar agua, pero que también las condiciones de las carreteras, o sea, de los caminos en sus comunidades, sean de tierra, entonces hay charcos, ¿verdad? Y estos charcos también hay mucho monte que crece y que ahí hace como criaderos de zancudos, y se necesita, aparte de que el ministerio tiene un poco de recurso para poder hacer programas de fumigación, pues sí se necesita la coordinación, ejemplo, de Conred, para poder identificar todos esos criaderos y tener la maquinaria para poderlos tapar, para poder estar tratando de identificarlos y poderlos combatir. Doctor, cuando hablamos acerca de esos criaderos, entiendo que el ministerio está intentando también tener un proceso ordenado para combatir los criaderos del vector, pero ¿qué se puede hacer desde la casa, desde el hogar, desde la familia? He escuchado cosas como el cloro, por ejemplo, doctor, ¿cuán valioso es? Sí. Juan Carlos, para empezar, el Ministerio de Salud tiene muy buena voluntad, tiene a su gente para poder hacer el plan educativo y prevenir, pero no tiene esos recursos, por ejemplo, como para combatir directamente todos esos criaderos, ¿verdad? El presupuesto pues está justo, y todos sabemos que no alcanza inclusive para muchas veces para lo básico, ¿verdad? Entonces por eso se necesitan esas alianzas, punto número uno. En el caso del cloro es bien importante, porque el cloro, por ejemplo, en el agua hace un efecto, no permite, por ejemplo, que se desarrolle el zancudo. Sin embargo, hay que recordar que el cloro se volatiza, entonces debe de ser una aplicación casi de 24 horas, pero especialmente ese lavado, el movimiento de esa agua y tratar de no mantener estos criaderos, ¿verdad? Y hay una cosa muy importante que usted decía, mire, no se necesita, la OPS ha dicho, por ejemplo, de que la enfermedad se transmite por medio de un vector, como ya todos lo sabemos. Pero lo importante es entender cómo es que se reproducen los casos, porque la OPS habla de que el vector es importante, pero también es muy importante el ser humano infectado. ¿Por qué? Porque si usted tiene a un paciente que está infectado, llegan otros zancudos, por ejemplo, lo pican, y las hembras son las que son hematófagas. Me refiero a que necesitan sangre para producir sus huevos. Pero una hembra de este zancudo puede producir hasta 50 huevos diarios al cuarto día. Cada 4 días eso se propaga. ¿Se puede imaginar usted entonces que un zancudo puede llegar a tener 200 larvas que pueden estar infectando a más pacientes? Por lo tanto, es muy importante cuando hay un paciente con dengue, guardar también las medidas preventivas para ese paciente. Me refiero a mantenerlo, que no vayan a haber más zancudos, a mantenerlo con un mosquitero si es necesario, a tratar de que no lleguen más zancudos, a continuar la transmisión con los vecinos. ¿Cuáles son los primeros síntomas del dengue? Y se lo pregunto si no se puede confundir con otras enfermedades como un resfriado común, por ejemplo. Sí, se puede confundir al principio el descarte con una infección respiratoria superior, pero especialmente con chikungunya, con Zika, tiene manifestaciones más o menos similares, excepto que, por ejemplo, en el dengue los dolores articulares, por ejemplo, no son tan pronunciados como en las otras dos, ¿verdad? En este caso, cuando se tiene una epidemia, Beatriz, uno trata de pensar, y es lo primero que le trata de decir a todos los colegas que lo tengan en la mente. Los signos empiezan con cefalea, un dolor de cabeza, ¿verdad? Dolor de cabeza fuerte, dolores musculares, agotamiento, se produce un rash, como ronchitas en la piel, que muchas veces se habla de mapas rojos. Ustedes los tiene amorfos, por ejemplo, tiene una mancha amorfa roja de ronchitas, y después hay como playas, o sea, lugares donde no salieron ronchas, y nosotros le hablamos como playas de lugares que no están hechos de esa manera. Se ve como un mapa del cuerpo, ¿verdad? Estas cefaleas esta fiebre también es importante, especialmente en los menores de 1 año, porque usted sabe que un bebé, por ejemplo, un niño menor de 1 año puede por la fiebre puede convulsionar. Entonces es importante poderla controlar. Pero lo más importante, bueno, cuando usted me habló de fases, existen en realidad 3 fases, ¿verdad? Existe esa fase febril,
que ahí hay dos caminos, ¿verdad? 19 de los 20 pacientes, por ejemplo, van, después de esa fase febril, van a mejorar. Pero uno de ellos va a presentar signos de alarma. Y esto es muy importante que la población lo sepa. Los signos de alarma son, por ejemplo, sangrado, ¿verdad? Puede haber epistaxis, sangre de la nariz, puede haber melena, que es sangre que va en las heces, o sea, la coloración de las heces se vuelve como negrita. Hay disminución de la orina, y esto es, nosotros hablamos que como que usted tuviera un vaso de agua frío. Se ha dado cuenta que cuando le echa el agua, por ejemplo, en la parte de afuera del vaso, donde usted no le echó agua, hay extravasación de líquidos, ¿verdad? Y esto es lo que pasa con esta enfermedad, esto es lo peligroso, porque esta enfermedad en esta fase grave, de ese paciente que le hablo, por ejemplo, de los 20, empieza a salirse los líquidos de los lugares donde normalmente debería de estar. Y los primeros síntomas que hace es que se ubica, por ejemplo, en la pleura del pulmón o en el abdomen. Y es por eso que uno de los signos de alarma, por ejemplo, es ese dolor intenso en el abdomen, o bien una dificultad respiratoria que se debe a esa extravasación de líquidos. Si usted tiene alguno de estos signos, por ejemplo, de dificultad respiratoria, después de haber tenido la fiebre, de dolor abdominal o de sangrado, que no en todos los casos hay sangrado, hay que buscar atención médica inmediata. El pronóstico mejora dependiendo del tiempo en el que llegue el paciente. Ahora, hay que tener también mucho cuidado en el caso cuando desaparece la fiebre, porque la enfermedad es una característica que la fiebre disminuye y empieza la extravasación de líquidos. Entonces mucha gente dice, bueno, no, el paciente ya mejoró porque la fiebre disminuyó, pero ese es un signo de alarma. Esa es una fase crítica, por ejemplo, si el paciente empieza con dolor abdominal o con debilidad o disminución de orina en los días posteriores. Doctor, usted nos hablaba de que aquellos elementos que hicieran más líquida la sangre no eran los medicamentos ideales. ¿Estamos hablando de ibuprofeno, por ejemplo? Sí, ibuprofeno, lo que pasa es, en el ibuprofeno no es que no es como la aspirina. La aspirina es ácido acetil salicílico, y se recuerda usted que, por ejemplo, a un paciente cardíaco le aconsejan hasta una aspirinita, ¿verdad? Pero correcto. Esto es porque diluye la sangre y hace que no se formen trombos. Pero en el caso de dengue, que puede llegar a ser hemorrágico, por ejemplo, usted complica el caso. Entonces no se utiliza aspirina, ¿verdad? Pero en el caso de ibuprofeno, sabemos que en los menores el ibuprofeno se absorbe por vía hepática y un porcentaje por vía renal. Entonces, esta enfermedad, por ejemplo, afecta órganos como el hígado, como cerebro, como corazón, y entonces es por eso que se evita. De preferencia uno tiene que evitar, por ejemplo, estos medicamentos en menores de 12 años. Doctor, recomendaciones para padres de familia que crean que sus hijos pueden estar afectados de dengue. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Hidratarlos? Sí, la hidratación es vital, Beatriz. Cuando hablamos de hidratación, sí hay que ser muy, muy claro en que no se trata de solo darles agua. Lo que uno pierde, por ejemplo, cuando en este tipo de enfermedades son metabolitos, o sea, pierde sodio, potasio, bicarbonato, zinc. Entonces, si usted le da solo un juguito o agua, esto no va a solucionar el problema. Esto tiene que ser suero de rehidratación oral. ¿Por qué? Porque este suero de rehidratación oral tiene componentes como los que yo le hablo, sodio, potasio, bicarbonato, etcétera, ¿verdad? Esto es sumamente importante, la hidratación es de lo principal. Y esta enfermedad, por ser viral, muchos colegas cometen el error, por ejemplo, de darle antibiótico. El antibiótico no va a servir absolutamente para nada, porque es un virus, ¿verdad? Lo que se trata son enfermedades que nosotros le decimos son sintomáticas, o sea, lo que estamos tratando son los síntomas, disminuyendo la fiebre con paracetamol o acetaminofén, un baño rápido, por ejemplo, lógicamente estar fuera de los vectores, ¿verdad?, para que no se siga propagando, pero especialmente los padres de familia, primero la prevención en no tener agua estancada, ¿verdad? Segundo, sirven hasta esas raquetas, inclusive usted sabe que a los mosquitos estos no les gusta, lógicamente no les gusta el insecticida, ¿verdad?, pero tampoco les gusta el Vicks o estos ungüentos calientes, ¿verdad? No se acercan en ese momento a picar. Lo más importante es, si tienen un caso,
es tratarlo con acetaminofén o los bañitos, hidratarlo, pero especialmente tener muy en mente las medidas de alerta, ¿verdad? Y otra cosa acá, ¿verdad? Yo vuelvo otra vez como cuando platicábamos de COVID, los factores de riesgo, ¿verdad? Quitémonos ya esa idea de que la abuelita decía que qué lindo el niño gordito porque era sanito. Eso es obesidad, sencillamente es un factor de riesgo para múltiples enfermedades. El niño debe de estar alimentado, bien nutrido, pero no obeso. Doctor, le agradecemos siempre su gentileza de poder atendernos y de poder conversar con usted. Le deseo lo mejor, doctor, que tenga usted un muy buen día. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Beatriz. Gracias, es el doctor Carlos Enrique Mendoza, médico, cirujano, epidemiólogo, investigador de la casa. El doctor Mendoza, siempre es un gusto platicar con él. Vamos a la pausa, ya regresamos, 16:20. Está escuchando por Emisoras Unidas, hora 15. Más cerca de la noticia. A el Pacífico. Se habilitó un puente modular en el kilómetro 12.5 y siguen los trabajos de reparación en el área del hundimiento por donde pasa el río Platanitos. Por supuesto, hacemos referencia al kilómetro 17.5 y esto se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para, no le puedo explicar la cantidad de automovilistas y para sobre todo el transporte de carga, el transporte pesado, el transporte de pasajeros. Para conversar sobre estos problemas y qué solución se está buscando, está ya con nosotros el licenciado Luisinho